Hola, buen día. Soy Juan Manuel Verdeja. Estoy participando aquí en los cursos de Plataforma de Innovación para el Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Micromovilidad Eléctrica en Querétaro. De formación soy ingeniero en transporte, tengo una maestría en arquitectura sustentable. He trabajado durante mucho tiempo en organizaciones como es ITDP, como es Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Secretaría de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Morelia y actualmente en la Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán. Mi trabajo se ha enfocado mucho a la generación de datos y fuentes de información relacionadas con movilidad y transporte público. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es las fuentes de información, cómo tenemos que ir generando y buscando información respecto a los temas que nos interesan desarrollar y cómo existen ya fuentes que nos ayudarán a conocer datos o a encontrar diagnósticos que se han ido trabajando a través del tiempo que pueden ser de bastante uso, bastante utilidad para el desarrollo de estrategias o proyectos relacionados a la atención de la movilidad, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de las fuentes de información. El contenido que traemos para el día de hoy, pues es el formato de datos, que son datos geoespaciales y bases de datos. Básicamente es como actualmente se está trabajando la información. Muchas veces o la información relacionada con movilidad, seguridad vial tiene que ver con datos geoespaciales y la georreferenciación de los mismos. Las fuentes primarias, que son levantamientos de campo, encuestas generados por nosotros mismos. Ahí vamos a ver un poquito y a desarrollar un poco el tema relacionado a todos esos estudios que se pueden ir realizando. Y vamos a ver en un panorama pues no muy extenso, pero sí de manera enunciativa y a lo mejor un poco para entender y saber cómo poder trabajar esta información. Vamos a ver también las fuentes secundarias, que son instituciones y centros de investigación, toda esa información que se encuentra ya en las redes, que podemos encontrar. Muchas veces tenemos algunas páginas de información abierta al público que nos puede ayudar a ir generando a lo mejor líneas bases o comparativos con la información que se vaya levantando, la consulta de sitios web de dependencias de gobiernos y la consulta de datos abiertos en colegios o centros de investigación y pues, la base de datos más grande que tenemos a nivel nacional, que es el INEGI, ¿no? Entonces, para ir empezando a entender acerca del tema, pues vamos a empezar a ver los formatos de datos, que existen dos, como lo habíamos mencionado, y en todo proyecto urbano se debe consultar y considerar información que nos ayude a comprender los antecedentes y contextos de la actual área de estudio, así como información que nos ayude a proyectar o medir el impacto que éste tendrá. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que todo proyecto debemos de ver antes de empezar a trabajar qué información es la que se requiere y en qué formato la vamos a necesitar para que la podamos procesar. Entonces, es todo un proceso el que se tiene que hacer para poder identificar los sitios en los cuales vamos a tener que ir a hacer los análisis, qué tipos de análisis, con qué materiales vamos a contar, cómo nos vamos a organizar, en qué periodos de tiempo los vamos a realizar, con cuántas personas, cuál es el equipo que vamos a requerir, si vamos a requerir a lo mejor GPS, si vamos a hacerlo de manera manual, si vamos a hacer un levantamiento urbano, o si ya contamos con información al respecto, si vamos a tener que, no sé, a lo mejor trabajar por las noches, hacer mediciones de velocidad a distintas horas del día y tener que hacer a lo mejor velocidades de punto o velocidades flotantes. Entonces tendríamos que estar viendo las opciones de conseguir un vehículo o distintas cuestiones que son de importancia para el tener presentes cómo vamos a generar estos datos. Y en otro tenor, ya cuando existen los datos, pues ver que los datos se estén en el formato que nos sirven, ¿no? O si vamos a hacer a lo mejor una solicitud mediante las plataformas de transparencia, pues hay que ser muy
puntuales en lo que vamos a pedir para que realmente nos den información con la que podamos trabajar, hacer análisis y nos pueda servir para empezar a trabajar y plantear esos proyectos que tenemos en mente, ¿no? Entonces hay que tener bien claro que existen las bases de datos. Las bases de datos muchas veces las podemos transformar en cuestiones de datos geoespaciales siempre y cuando tengamos datos como es la latitud, la altitud y tengamos las coordenadas geométricas que son las que usualmente se utilizan, ¿no? Entonces habrá mucha información que el gobierno tiene que no necesariamente cumple con los requerimientos que tengamos, pero habrá que ir analizando de qué manera vamos a complementar la información que nos pudieran estar proporcionando, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos de datos que son con los que vamos a trabajar principalmente. Entonces las bases de datos es una colección de archivos relacionados que permite el manejo de la información y cada uno de dichos archivos puede ser visto como una colección de registros. Cada registro está compuesto de una colección de campos que a su vez se compone de diversos atributos, ¿no? Entonces las bases de datos van a tener muchas de las variables que nosotros vamos a estar midiendo. Por ejemplo, si nos vamos a las bases de datos que tenemos en el INEGI, pues vamos a encontrar que tenemos datos desde cuántas personas viven por vivienda, qué tipo de vivienda es, si está habitada, si no está habitada, si es vivienda en renta. Entonces vamos a ir desmenuzando la información de tal manera que podamos ir generando, pues la información que requerimos y la otra, la conexión entre las distintas bases de datos que pudiéramos estar encontrando. Entonces hay muchas bases de datos que te permiten hacer lo que se conoce como un join o un ensamble entre las bases de datos para poder tener una correlación entre las dos distintas, y muchas de estas joins que se pueden hacer tienen que ver con un ID que tiene la base de datos que permite que haya la combinación de las bases para que puedas tener un análisis a lo mejor de movilidad contra vivienda o de algunas otras variables que pudieran estar existiendo, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente que en nuestras bases de datos se tienen que generar estos IDs que en un futuro pudieran ser la manera en la cual vamos a conectar con otras bases de datos, ¿no? Y los datos geoespaciales son datos que es una variable asociada a una localización en específico, como les decía, tiene que ver con coordenadas. Y las bases de datos geoespaciales se utilizan para almacenar datos espaciales, es decir, datos relacionados con ubicaciones en el mundo físico, ¿no? Estos datos geoespaciales nos van a ayudar mucho a poder determinar qué pasa en cierto punto y con relación al tiempo, ¿no? Muchos de los ejercicios que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con aforos, que tienen que ver con estudios de velocidad, que tiene que ver con encuestas origen-destino y demás tipos de estudios, tiene que ver mucho con la ubicación que vamos a tener y lo que está pasando en ese punto en específico que estamos nosotros desarrollando durante el transcurso del día, ¿no? Entonces, si bien nos vamos a dar cuenta que durante los distintos periodos del día la movilidad va cambiando con relación a las horas y a las condiciones a veces climatológicas o a las condiciones laborales o escolares o cualquier variable que pudiéramos tener presente en la zona. Entonces es importante tener bien especificado estas coordenadas. También en cuestiones de seguridad vial, pues mucho del trabajo que se hace es el mapeo de los hechos de tránsito, los accidentes de tránsito, en los cuales nos empieza a ayudar a poder generar mapas de calor que nos ayude a identificar cuáles de las zonas de nuestra ciudad son las que están teniendo mayor problema de accidentabilidad y con ello poder empezar a generar estrategias al respecto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia muchas veces de que se tengan los datos geoespaciales, y es muy fácil porque desde nuestro propio celular pues ya sabemos que traemos un GPS y desde ahí podemos ir haciendo los levantamientos simplemente con el tomar una foto. Si te metes a los detalles de la foto ya te lanza unas coordenadas que te permite tener la ubicación del punto en donde estás parado, ¿no? Y tenemos distintos tipos de bases de datos, ¿no? Con relación a las bases de datos, las más comunes pues son las que se generan en Excel. Realmente Excel creo que es uno de los programas estadísticos o hojas de cálculo que más se utilizan a nivel mundial.
Creo que, como bien dicen muchas veces, uno en la escuela no aprende Excel, pero pues en el trabajo es lo que más le requieren. Y con base al uso de esta hoja de cálculo, pues se tienen que ir generando muchos análisis estadísticos que nos permitan conocer y entender el funcionamiento de las cosas a través de los números, ¿no? Entonces muchos de esos números al final, o esas bases de datos al final, se convierten en un solo número, que ese solo número te permite entender el comportamiento de cierta zona, que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces es muy importante y es de todos saber que, bueno, este tipo de archivos o este tipo de procesadores nos ayudan a generar ese dato en específico, ¿no? Los .dbf, que también son bases de datos que se procesan en otros programas y tienen la misma implicación, ¿no? Nos ayudan a generar análisis estadísticos que nos proporcionen la información detallada para la correcta toma de decisiones. Los .csv, que son bases de datos más compactas que separan los datos por puntos y comas y que nos ayudan a que muchas veces las bases de datos llegan a ser muy grandes, a que las podamos bajar en un tamaño más pequeño para que las podamos correr dentro de nuestras computadoras. Estas .csv se utilizan mucho en bases de datos muy grandes, como son las que podríamos tener en el INEGI, que son para el Estado de México, Oaxaca, o las ciudades que tienen mayor número de habitantes o mayor número de municipios, ¿no? Y tenemos otros que son las de .accdb, que son las de Access, que Access es un programa que es de Microsoft, que está hecho realmente para el análisis de bases de datos, va más allá de las herramientas que tiene Excel. Te permite generar análisis más precisos, trabajar con mucho mayor cantidad de información, porque Excel hasta cierto límite no te permite que abras bases de datos muy grandes y muchas veces se pierde la información, cosa que no pasa con el Access, ¿no? Entonces estos son como los tipos de bases de datos que tenemos presentes y que sabemos que existen y en los cuales muchas veces podemos encontrar la información. Sin embargo, tenemos algunos otros softwares que en los cuales la información se te puede dar, ¿no? Como en el caso del INEGI, el INEGI generalmente te los da en Excel, te los da en PDF, te los da en .csv y te los da en otras hojas de cálculo, otros procesadores que puede ser como SPSS, que es de IBM, que también es un programa que te ayuda a hacer análisis estadísticos. Tenemos algunos otros de libre acceso como es MySQL, el Airtable, el Google Cloud, que también son softwares que nos permiten hacer análisis de bases de datos bastante grandes de manera gratuita y sin tener que poder comprar una licencia, ¿no? Asimismo, hay programas diseñados para trabajos estadísticos y geoespaciales o de geoprocesamiento, como son el RStudio, QGIS, Carto, Socrata, Power BI, entre otros, que estos programas lo que nos permiten es ir haciendo el análisis en dos vías. Por un lado, la cuestión estadística y por otro lado, la cuestión espacial, ¿no? Entonces, con estos programas podemos ver la representación de todos esos datos que estamos trabajando en el territorio y cómo estos datos pudieran estar representando problemáticas dentro del espacio y dentro de una ciudad. Y ya no se queda solamente en números y estadísticas y porcentajes, sino que ya lo puedes ver territorializado y eso ayuda más a entender la dinámica de nuestras ciudades, ¿no? Y también es importante tener presente que existen algunas aplicaciones en línea que permiten diseñar y mejorar nuestra presentación de datos, como lo es Canvas, Infogram, Lightgap, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante importante, es bastante importante tener conocimiento de las bases de datos y de los procesos geoespaciales, pero también es bastante importante tener y saber comunicar los datos, porque si no sabemos comunicar la información que se está generando, no la ponemos en un lenguaje claro, en un lenguaje llamativo, en algo que se entienda a primera vista, se va a volver muy complicado el que ese uso de los datos sea
el adecuado para el fin que nosotros tenemos, ¿no? Que es que se hagan proyectos relacionados con los datos, con la información y apegados a la cuestión científica, ¿no? Entonces, si bien es importante la parte de generar los datos, también es la parte de representar los datos y darles un diseño el cual sea muy intuitivo, también es bastante importante, ¿no? Entonces vamos a ver que también existen distintos tipos de datos geoespaciales. Uno de los principales y el que más comúnmente se utiliza es el SHAPE, que consta de varios archivos en los cuales vamos a tener elementos geográficos que se componen de puntos, líneas o polígonos, y que es el que nos proporciona y muchas veces viene ligado a una base de datos que trae ciertas variables que podemos ver cuando nosotros abrimos el archivo en una plataforma, por ejemplo, como QGIS, que es una plataforma abierta y libre, y ahí podemos empezar a revisar cuáles son las variables que se están tomando en cuenta para este análisis geoespacial, ¿no? Tenemos el más sencillo, que es el KML o el KMZ, que es el que podemos trabajar en Google Earth, y que también pues, es un formato basado en XML, que es en Excel, para almacenar datos geográficos y atributos relacionados. Todas las líneas, puntos o polígonos que trabajemos en Google Earth se van a transformar a cualquiera de estos dos formatos, el cual lo podemos utilizar como una base para empezar a trabajar la cuestión de los shapes, ¿no? Tenemos un formato que es el .gpkg, que también es para SQL, y también tiene las mismas características, ¿no? Y es para compartir y transferir datos espaciales. Tenemos un punto JSON, que también es bastante recurrente en temas de movilidad. Mucho de el traqueo de rutas de transporte y las aplicaciones que hay en torno a ello empiezan y se generan desde este tipo de archivos, que es un formato que almacena información estructurada y se utiliza principalmente para transmitir datos entre un servidor y un cliente. Toda esta información que tú recolectas en el celular cuando te subes a hacer un traqueo, se manda a un servidor y en el servidor se almacena. Y algunos otros van de la mano con archivos de bases de datos en Excel que nos permiten tener como lo que son ascensos, descensos, información acerca de la ruta, información de demoras, información relacionada con el servicio, información de los horarios, de las distancias, de las paradas establecidas o no establecidas. Entonces se va trabajando en conjunto, ¿no? Tenemos otro que es el .rbf, que es una extensión de archivo comúnmente asociado con los archivos Windows Installer Rollback Format, y que también tiene y cumple con lo mismo que hemos venido hablando, ¿no? Y por ahí hay otro que actualmente se está utilizando ya bastante, que es el GeoPackage, que es un archivo que nos permite ya no tener 5 archivos, sino que con un solo archivo podamos conjuntar todas las bases de datos y toda la información para poderla procesar y trabajar en otro equipo, ¿no? Entonces es bastante importante que ya hayamos avanzado y que tengamos esta nueva forma de agrupar la información en GeoPackage, porque muchas veces el Shape, lo que pasaba es que si no tenías uno de los archivos, pues no podías trabajar la información, ¿no? Entonces el GeoPackage un poquito ayuda a que eso no suceda, ¿no? Y aquí, bueno, creo que todos podemos o conocemos lo que es una base de datos en Excel. Aquí podemos ver que se tienen distintas casillas en las cuales se tienen distintos variables que vamos a medir. Por lo general siempre se tiene un número consecutivo, un ID, se tiene a lo mejor la colonia, se tiene información y se tiene algo que hacemos mucho, es generar claves para los nombres de cada una de las casillas, la cual siempre va a ser importante que cuando trabajemos una base de datos, a la par trabajemos un diccionario con la información relacionada a esas claves que nosotros mismos generamos y que posiblemente solo nosotros entendamos, ¿no? Entonces es muy importante. Generalmente cuando nosotros accedemos a información de este tipo en plataformas como en el INEGI, siempre viene o la encuesta o el instrumento que se utilizó para levantar la información que nos ayuda a entender estas claves y los valores que tienen cada una, porque muchas
de los valores que se ponen es del 1 al 9, entonces cada valor tiene un distinto significado que solo lo vamos a poder entender y captar desde la información que nos proporcionen respecto a eso. Entonces, siempre que trabajemos una base de datos, debemos de trabajar a la par esta información que nos permita que si esa base de datos llega a alguien más, que esta persona que la va a trabajar tenga un entendimiento de qué quiere decir qué cosa y los valores qué significan, ¿no? Entonces es no solo la cuestión de trabajar la base de datos, sino trabajar todo aquello que nos permita el que podamos trabajar con ella, ¿no? Y este es un ejemplo de datos geoespaciales cuando ya empezamos a territorializar la información y empezamos a ver los números que estamos teniendo dentro de una base de datos, dentro de un espacio geográfico, ¿no? Entonces aquí ya podemos saber que hay distintos colores, que estos colores significan cuestiones a lo mejor de densidad urbana, o significan cuestiones de seguridad, o significan cuestiones de movilidad, o cuestiones de usos de suelo, o cuestiones de zona urbanizable, zona no urbanizable, o cuestiones relacionadas con las unidades económicas. Entonces, ya que lo empezamos a ver en el territorio, pues nos da una idea más precisa de cómo está funcionando territorialmente lo que nosotros estamos viendo en cuestión de números, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante hacer el match y empezar a hacer tanto el análisis numérico y estadístico como el análisis territorial para que tengamos un mayor entendimiento de la información y no nos quedemos con la idea de que todo es solo números, sino que esos números implican cuestiones a ciertas zonas de la ciudad que debemos de atender y que se deben de generar estrategias, proyectos y acciones enfocadas en generar mejoras a estas condiciones, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que podamos hacer esa territorialización de los datos y que podamos ir generando estos criterios de entendimiento de las dinámicas que ocurren dentro del territorio a través de los datos, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de datos geoespaciales y estadísticos. Aquí podemos ver una expectativa de vida por continente, los histogramas cómo se manejan. Entonces ya podemos ir viendo la territorialización de los datos. Tenemos ahí los histogramas que nos dicen más o menos cuál es la expectativa de vida por continente y cuántos son los años que tenemos y la cantidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada una de los continentes tiene distintos comportamientos y eso tiene que ver con muchas de las otras variables que a lo mejor no aparecen en este análisis, pero que nos ayudan a entender cómo funciona, ¿no? Y cómo se está desarrollando la vida dentro de los continentes. Entonces, básicamente estos son de los tipos de análisis que muchas veces podemos hacer con programas como Scarto, como RStudio, que nos permiten generar lo estadístico, pero también a su vez nos permiten generar y hacer análisis territoriales que otra vez ayuden a entender de una mejor manera las dinámicas que tenemos dentro de el espacio, ¿no? Y vamos a ver un poquito el tipo de fuentes. Tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿no? Es importante identificar si existen datos previos que nos pudieran ayudar a contextualizar mejor la zona y el estudio que se va a realizar. Las fuentes pueden ser primarias y secundarias. Muchas de las fuentes primarias o como se manejan las fuentes primarias son los datos que se generan a lo mejor nosotros mismos o a lo mejor alguna instancia de gobierno o a lo mejor alguna consultora, algún centro de investigación, alguna parte de la academia que son pues, análisis que ya se han realizado y que son previos a lo mejor a la investigación que estamos queriendo hacer y que tenemos los datos de primera mano, ¿no? Son datos que no tienen todavía un procesamiento como tal y que podemos nosotros manipular de cierta manera que podamos conseguir ese número mágico que necesitamos buscar y desarrollar para poder tomar decisiones. Entonces, vamos a ver un poquito de los tipos de levantamientos de campo que tenemos, las fuentes primarias, que son encuestas y son generalmente generados por uno mismo.
y se refiere a la información nueva y original que aún no ha sido procesada, por ejemplo, informes técnicos, informes de investigación, levantamientos de campos, encuestas, aforos, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay mucha información que se tiene que generar de nuevo, o que se tiene que generar por primera vez, o que en algún tiempo no se ha generado, ¿no? Entonces es muy común que cuando quieres empezar a proponer una ciclovía, no tengas datos relacionados a la movilidad ciclista dentro de tu ciudad, ¿no? Entonces vas a tener que empezar a generar datos que te ayuden a tomar decisiones para que puedas a lo mejor implementar una ciclovía, o a lo mejor definir entre si quieres hacer una ciclovía o quieres poner un ciclocarril, o a lo mejor va a ser una vialidad compartida, o a lo mejor tienes que hacer una prioridad ciclista, y eso no lo va a determinar muchas veces los volúmenes vehiculares que tenemos dentro de la vialidad, o va a ser relacionado con el número no con la velocidad que tengamos presente dentro de la vialidad, la anchura que tengamos de la calle, el tamaño, y un sinfín de elementos que tenemos presentes dentro del espacio, ¿no? Entonces, de igual manera pasan en cuestiones relacionadas al transporte público, ¿no? Muchas veces tampoco se tiene información de demanda del servicio de transporte, entonces tienes que empezar a idear y a ver la manera en cómo vas a generar esa información y esos datos que ayuden a que puedas hacer el planteamiento de algún proyecto, ¿no? Y creo que aquí es donde entramos y podemos empezar a concatenar la información que se ha venido trabajando y hacia dónde vamos en este curso. ¿Por qué? Porque tenemos que generar estrategias y formas más sencillas de estar generando esta información que nos ayude a poder llegar a los números mágicos, ¿no? Entonces la sistematización muchas veces de los procesos de levantamiento va a ayudar mucho a que tengamos información que sea valiosa, que sea comprobable y que realmente ayude y vaya dirigida a atender estas necesidades, ¿no? Entonces creo que este es uno de los puntos importantes donde vamos a empezar a ver las posibilidades que existen para comenzar a trabajar el tema de datos, ¿no? Y aquí vamos por mencionarles algunos de los tipos de levantamientos de campo. Vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con aforos automáticos y manuales, que son la base de todo estudio, ¿no? El saber cuántas personas o cuántos usuarios de los distintos modos de transporte están pasando por cierto punto a cierta hora, qué características tienen estos usuarios, cómo están haciendo sus movimientos, hacia dónde van, hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente, qué pasa con la cuestión a lo mejor durante el día, si de un lado está la sombra del lado derecho y al otro en la tarde está del lado izquierdo, cómo es la dinámica y el comportamiento de los usuarios cuando llueve, cuando no llueve, en fin de semana, en un día hábil, en un día festivo, durante el día, durante la noche, durante la madrugada. ¿Qué pasa a lo mejor con el servicio de limpia cuando dejas la basura en la calle? ¿Qué tanto afecta el movimiento de las personas? Y un sinfín de variables que tendríamos que ir analizando dentro de los aforos automáticos, ¿no? Tenemos los estudios de velocidad y demoras, que por aquí me traje uno de los radares que tengo para generar ese tipo de estudios. Es un radar que te ayuda a hacer mediciones de velocidad en punto. Este tipo de levantamiento ahorita lo vamos a analizar, pero pues es uno de los que tenemos más presente y es uno de los más comunes, ¿no? Simplemente cuando vamos en una carretera federal, los policías, o bueno, ahora la Guardia Nacional, son de los elementos con los que cuentan para poder detectar las velocidades que están llevando ciertos usuarios y de esa manera poder infraccionar por exceso de velocidad en las vialidades, ¿no? Los ciclos y fases semafóricas, que bueno, muchas veces dentro de nuestras ciudades siempre se dice que los semáforos no están bien sincronizados o no tienen una sincronía adecuada. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces nosotros queremos que el semáforo tenga una ola verde y cuando me toca un verde, pues todos los demás estén en verde para que yo pueda tener una continuidad dentro de la vialidad. Sin embargo, pues la función de los semáforos pues es realmente
el poder hacer que tanto peatones y vehículos particulares transiten de una manera segura en el espacio, y tienen muchas veces o van dirigidos a el que dentro de ciertas vialidades haya una velocidad promedio estimada mediante el uso de estos tipos de dispositivos. Por eso se llaman dispositivos del control del tránsito, ¿no? Porque nos ayudan a controlar y regular el tránsito dentro de las áreas de nuestra ciudad. Entonces, pues es muy común, y los semáforos que más se menciona que tienden a no estar sincronizados, pues son los de nuestros centros de las ciudades. Sin embargo, pues los centros de las ciudades, por la densidad de personas que están transitando día a día y a todas horas, pues las velocidades permitidas no deberían de ser mayores a 30 kilómetros por hora. Entonces muchas veces estos semáforos están programados para que no puedas alcanzar velocidades mayores, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un poquito cómo funciona y cómo se trabaja el tema de los semáforos. Estudios para el transporte público que tienen que ver con frecuencias de pasos y ocupación visual. Se utilizan para transporte público, pero también se hace mucho para el tema del vehículo particular, ya que pues, tenemos un dato que posiblemente, o no sé si en las otras ponencias lo tocaron, pero es que tenemos un promedio de 1.2 pasajeros por vehículo, lo cual pues nos hace ver que el espacio que utiliza un vehículo particular dentro de las calles pues es demasiado para el número de personas que mueven, no así en cuestiones de transporte público. Y estos estudios nos ayudan a empezar a visualizar esas cuestiones, ¿no? Tenemos estudios de ascensos y descensos que nos ayudan y nos arrojan datos relacionados con oferta y demanda. Y tenemos las encuestas origen-destino, que es un poquito entender las dinámicas de movimiento dentro de nuestras ciudades, de dónde a dónde quiere ir la gente. Ahí se empiezan a hacer mención de criterios como son las líneas de deseo de viaje de las personas, ¿no? De dónde a dónde se quiere mover la gente y por qué y cuáles son las líneas de deseo que más viajes tienen dentro de nuestras ciudades, el por qué. Y eso, cuando lo empezamos a territorializar, podemos empezar a darnos cuenta que pues a lo mejor es donde tenemos más presencia de unidades económicas, o tenemos presencia de escuelas, hospitales, comercios, oficinas. Entonces empezamos a hacer el cruce de la información y nos empieza a generar y a dar más claridad de por qué se dan estos comportamientos, ¿no?